Ya, y les voy a enviar, ¿cierto? 3 modelos para que ustedes puedan elegir. Y les voy a colocar igual el cuadrito arriba donde tienen que incorporar el logo, ¿cierto? Y alguna información adicional. Eh, y ahí ustedes eligen. A más tardar, mañana yo les hago llegar el modelo para que trabajen el fin de semana o parte de la semana, porque también entiendo que entre hoy día y mañana están como todos súper colapsados con actividades del colegio. Pero como hay algunos que ya han avanzado en la confección de instrumentos, los que van a utilizar prueba escrita y también los que van a usar rúbrica, necesito que esta parte del trabajo quede como clarita explicada. ¿Para qué? Para que si pueden avanzar en la semana del 18, puedan avanzar con las preguntas de evaluación que correspondan a la tarea número 2. Ya. Y acá es donde ustedes van a tener que colocarle como todo el punch. ¿Ya? ¿En qué sentido? Acá van a tener que ser capaces de mezclar análisis, de mezclar datos y de no estar, de no tener como esta mirada de estancamiento en lo concreto, sino que ser capaz de ver más allá, visualizar los errores y sobre todo la clave de estas preguntas y de esta tarea está en el análisis crítico de su práctica. ¿Ya? Ahí está la clave. Lo que vamos a hacer, vamos a revisar las preguntas y luego quiero que revisemos la rúbrica para que les quede clarito. Porque si yo me vuelvo a la tarea de las experiencias, a ninguno se le puede olvidar que evalúan principalmente 3 cosas dentro de todo lo que se evalúa, pero se evalúa cobertura, coherencia y cantidad de recursos o metodologías. Y los recursos y la metodología son los que finalmente ustedes lo llevan a un tramo de destacado. Entonces, ¿por qué somos tan hincha pelota con de repente modificarles las experiencias? Porque están planteando experiencias súper básicas. No se pueden olvidar que el portafolio es duda, tiene una visión DUA. Al tener una visión DUA, me está hablando que tengo que ser capaz de incorporar múltiples recursos, múltiples metodologías de trabajo. No puedo trabajar solo con una guía de aprendizaje. Tengo que ser capaz de incorporar recursos tecnológicos, instancias reflexivas, material concreto, material gráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Porque finalmente eso es lo que lo va a llevar a un nivel cierto destacado. Ahora, me voy a la tarea número 2, que tiene que ver con evaluación. Nosotros vimos la primera parte que tenía que ver con la confección de los instrumentos y hoy día vamos a ver la tarea B que tiene que ver cómo yo uso los resultados de la evaluación de forma asertiva. Y me dice que un docente que muestra un desempeño competente, pero es que finalmente a mí no me interesa el desempeño competente. ¿Cuál desempeño nos interesa? El Destacado. destacado. El destacado. Entonces, Destacado. claro, Acá, obvio, entonces a mí no me interesa este nivel, pero también es importante analizarlo. Y este nivel, ¿cierto? Nos dice que vamos a obtener un nivel de desempeño competente cuando mi nivel de análisis me va a permitir establecer conclusiones relevantes que puedan impactar en el cambio de estrategias. Me explico. Lo que no deben hacer, y coloquen atención, justificar los malos resultados desde el estudiante, desde las variables que afectan al alumno. Por ejemplo, justificar el no logro de aprendizaje producto de que los estudiantes no tienen un sistema estructurado de trabajo, que no tienen apoyo de la familia, que faltan mucho a clase. Eso es lo que no deben hacer, porque finalmente lo que están haciendo ahí es transmitir la responsabilidad al alumno y ustedes se están lavando las manos, literalmente, para que se lo explico súper concreto para que me puedan entender. Yo sé que en ningún caso nosotros nos lavamos las manos, porque soy profesora, pero es como gráficamente para que me entiendan, ¿ya? Lo que tenemos que hacer en el fondo es establecer un levantamiento de información que nos permita concluir en que nosotros pudimos haber fallado.
en que nosotros como profesores pudiésemos establecer para mejorar el trabajo pedagógico. Por ejemplo, cuando analizamos la evaluación nos dimos cuenta que los alumnos tienen problemas en el proceso. Significa que a lo mejor una de las estrategias que yo utilicé no fue efectiva. A eso se refiere. Siempre el análisis del proceso de evaluación tiene que estar centrado en su gestión como profesor. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. ¿Dudas? ¿Ninguna? Sí, yo tengo una duda. ¿Cuál? Supongamos que yo tengo una actividad de procesos de 4 clases y tengo alumnos con ausentismo crónico. Faltaron a dos clases. Entonces, yo después en mi análisis, ¿puedo yo culparme, por ejemplo, de decir, no busqué ayuda en Inspectoría General para ver qué sucedía con el estudiante? Correcto, sí. Aunque Esa suene para... es una Sí, reflexión. Yo me echo claro, la porque, culpa de que no o lo sea, observé, pero no hice nada. mira, lo que pasa es que en teoría, algunos lo pueden considerar injusto o no, pero en teoría, nosotros debemos siempre cuando hagamos este análisis, nunca se olviden de esto, porque así no se me van a perder. Recordar que el alumno no tiene familia y que el alumno debe aprender en el colegio y que si el alumno no puede llegar al colegio, el colegio está obligado a llegar al alumno. ¿Se entiende? ¿Sí o Sí, no? profesora. Ya, Sí. Sí. entonces, claro, cuando hay ausentismo laboral, significa que no hay un plan de trabajo para regular la asistencia del alumno. Significa que el vínculo entre la institución y el alumno está roto. Significa que la dupla psicosocial o el departamento de convivencia escolar no se está generando un plan preventivo ni remedial para los estudiantes que no están pudiendo llegar al colegio. Por ende, la obligación del establecimiento y la obligación del profesor es buscar los mecanismos de apoyo para evitar que el alumno en algún momento deserte del sistema. Entonces, en teoría, el análisis que usted va a hacer tiene que ser centrado en estrategias que permitan no perder el contacto con el alumno que por problemas de salud no puede venir al colegio. Entonces, efectivamente, el análisis tiene que estar en las estrategias que usted no aplicó para que el alumno se estancara. ¿Entienden? Es como medio idealista, pero es así. ¿Se entiende? ¿Sí, no? ¿Dudas? Sí, profe. Ya. Sigo. Profe, una consulta cortita. Cuéntame. Cuando ahí dice, estos aspectos se relacionan con los criterios C6 de 1 del manual. Yo ahí tengo que trabajar con el antiguo. Puede leer el antiguo, pero Ujú. luego le voy a pedir que se pueda ir al actual. ¿Por qué? Porque en el antiguo, por ejemplo, usted se va a encontrar con estrategias, ni siquiera con estrategias pedagógicas para evaluación, sino que el antiguo le va a plantear, el profesor conoce las estrategias de evaluación, pero en cambio el nuevo, a través de los focos, ¿cierto? Y los descriptores, le va a indicar qué estrategia estudiar. Entonces, a partir de esas estrategias que son súper descriptivas, usted puede dar una respuesta mucho más fundamentada. Ya, Entonces, lo que le invito es que pueda complementar los dos manuales, ya. ¿ya? Gracias. Luego me dice que sí, ajusta o plantea estrategias pedagógicas orientadas a la mejora. Ya, y esto se desprende de lo de arriba. Si primero no planteo estrategias, por ejemplo, que permitan ser mejoradas, significa que en el fondo es como que no aprendí nada de los resultados que yo levanté. ¿Qué es lo que busca este módulo? Busca primero que ustedes establezcan una reflexión como foco con la autocrítica de su práctica a partir de el levantamiento de los resultados, establecer conclusiones relevantes, como por ejemplo, ¿qué conclusiones? Por ejemplo, tengo que
la estrategia aplicada no fue efectiva porque se complicaron o en el proceso tal, no sé, por XX, usted ahí lo nombra, ¿cierto? Hubo la mayor cantidad de errores. Los estudiantes no tienen adquirido ciertas habilidades básicas, a lo mejor, que necesitaban para poder dar respuesta al proceso evaluativo. No tienen afianzado o existen vacíos curriculares en los objetivos progresivos de niveles anteriores. Por ende existe, ¿cierto? Vuelvo a redundar, vacíos curriculares, etcétera. Luego de esas conclusiones, esas son las conclusiones que ustedes deben establecer. Todo en el área de progresión de objetivo, desarrollo de habilidades, estrategias pedagógicas, etc. Y luego lo que deben hacer es ajustar las estrategias pedagógicas que ustedes ya tenían en virtud de esto para una mejora. Ejemplo, si ustedes se dieron cuenta que les fue mal porque tenían vacíos curriculares con objetivos progresivos de niveles anteriores, lo que debiesen ustedes hacer como estrategia es incorporar los objetivos descendidos progresivos y realizar una reenseñanza del aprendizaje, incorporándolo en una estrategia mejorada de planificación. ¿Para qué? Para que impacte a los resultados. ¿Van entendiendo? Sí. Sí, más o menos, sí. ¿Sí o no? No, profe, ¿puede repetir de nuevo? Estoy perdida. Ya me empecé Ya. a perder. Ya, lo que le explico es, miren, acá hay detalles. Por ejemplo, cuando ustedes den respuestas, tienen que colocar, basarse en resultados y las conclusiones. Las conclusiones deben ir en foco a 3 puntos. A estrategias, a habilidades y contenidos. ¿Ya? Logro, me refiero a logro. Cuando ustedes dan respuesta a la segunda, es, ok, tengo súper claro la conclusión. Los alumnos están descendidos en ciertas habilidades que obedecen a que no tenían las habilidades previas trabajadas. Esa es mi conclusión, a partir de los resultados. Otra conclusión, los estudiantes tienen problemas en la aplicación del proceso de tal cosa, por ejemplo. Esa es otra conclusión. Ahora, ¿cómo yo, porque ya tengo claro el panorama, pues, pero ahora ¿qué hago? Viene la acción, ¿cómo me ocupo? Y lo que tienen que generar es cómo ustedes van a ajustar o van a plantear nuevas estrategias pedagógicas que apunten a la mejora. Ejemplo, si mis alumnos tienen problemas en desarrollo de habilidades que yo necesitaba como base, ¿qué es lo que tendré que hacer como estrategia? ¿Tengo que ajustarla o tengo que modificarla? Si mi estrategia era continuar con el currículum, tendré que modificarla. Significa que voy a tener que incorporar ahora en mi nueva estrategia de trabajo niveles progresivos de habilidades inferiores y los voy a incorporar a mi proceso de planificación. Esa es una estrategia mejorada o cambiada o planteada como una estrategia nueva, ¿ya? A eso se refiere. Entonces, concluyo y propongo el plan de trabajo. Eso es lo que les piden. O sea, analizo datos y me ocupo. ¿Y cómo me ocupo? Con una mejora de las estrategias que ya tengo de trabajo o planteo nuevas estrategias. ¿Se comprende? Sí, Sí. ahora sí. Sí. Ya, Profe, pero uno cuéntame. puede hacer observaciones, por ejemplo, decir que el resultado que obtuve no fue bueno porque a lo mejor un ítem de mi instrumento no lo abordé de la manera que Totalmente de acuerdo, se puede sí, hacer eso, ya, porque a lo mejor obvio. puede haber sido que la manera en que abordé el ítem no permitió desarrollar de manera correcta la evaluación, digamos, a los niños. Claro, de hecho Parte sí, de, ya, ya, sí, sí lo puede abordar. ¿Y cuál va a ser su nueva profesora, estrategia? modificar el ítem o trabajar el ítem previamente, Por ejemplo, muchas reformular veces, el ítem. claro, miren, muchas veces les pasa que va a pasar esto, que
a veces no es que el alumno no sepa. De repente los instrumentos que ustedes confeccionan no son trabajados previamente, por lo tanto el alumno no sabe cómo dar respuesta. Y esa puede ser una muy buena conclusión. Podrían concluir que el instrumento aplicado no fue el adecuado. El ítem tanto tenía confusión en la pregunta, por ejemplo, no estaba bien formulada. Y ustedes se percataron de eso. ¿Cuál es la nueva estrategia? Mejorar el instrumento y trabajarlo previamente con los estudiantes. ¿Te fijas que ahí tienes una conclusión y tienes una estrategia? ¿Va quedando más clarito? Sí. ¿Sí? Sí, ahí sí, profesor, sí. ¿Sí? Ya. Ya, sigo. Me voy acá. ¿Qué me van a preguntar? Pregunta número 1. Yo acá tengo que redactar. Y me van a decir, considerando todos los aprendizajes que evaluó, analice las respuestas o desempeño de su estudiante en la evaluación presentada en el punto anterior y explique qué conclusiones puede extraer. Y ustedes, ¿cómo van a realizar este análisis? Con la matriz de desempeño que yo les adjunté. ¿Se acuerdan? Sí, la que enviaron estos días. Sí. Sí, ayer parece. No, Profe, ¿No, no, otra? no. ¿Cuál? Son solo yo les envié el formato de prueba y les envié un documento con 3 tablas. Tabla de corrección, Ah, ese. especificaciones y desempeño. Y sí, les está en el dije drive. sí, y les dije que la tabla de desempeño es la que ustedes van a necesitar para dar respuesta a las preguntas. ¿Se acuerdan? Que incluso les enseñé a calcular los porcentajes. Sí, y los que vamos a evaluar con rúbrica, profesora. Lo mismo, usted evalúa los niveles de desempeño. Ah, perfecto. Lo que pasa es que yo ese documento no lo revisé. Es que están diciendo, no, ese no. Sí. ¿Ya? Entonces, a partir de esos resultados, ustedes pueden decir, miren, y acá les da la respuesta que ustedes pueden escribir, o sea, las preguntas que ustedes pueden dar respuesta. ¿En qué grado se alcanzaron los aprendizajes? Y cuando le preguntan en qué grado se alcanzaron los aprendizajes, ustedes pueden hablar de un grado. ¿Qué grados podríamos hablar, profesoras? Porcentaje, ¿Sí? Satisfactorio. ¿Ya? O el grado No. de logrado, no logrado, etcétera. En el fondo, el grado es como el nivel de desempeño, ¿ya? Y eso como ustedes lo pueden establecer con los porcentajes de logro. Entonces, yo lo que les recomiendo es que cuando empiecen a redactar, ustedes copien las preguntitas que salen acá, todas estas preguntitas, y vayan redactando, pero dándole respuesta a cada pregunta. Así no se van a perder. Entonces empiezan a darle respuesta a la primera pregunta. ¿En qué grado se alcanzaron los aprendizajes? Y usted empieza a redactar. En virtud de los resultados obtenidos, se puede concluir que el grado alcanzado o el nivel de logro de los aprendizajes evaluados fue tanto, 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 y se empiezan a explayar. Pero ya le dieron respuesta a la primera pregunta, la borran. Siguen con la otra. ¿Qué contenidos, habilidades y procedimientos se observaron en un mejor nivel? Empiezan a redactar. Los niveles que obtuvieron mayor nivel de logro fueron los que obedecen al contenido tanto, habilidades tanto, con un porcentaje de logro y ahí lo determinan. O sea, no es que la pregunta va a quedar planteada en el portafolio, pero ustedes la utilizan para dar respuesta y luego la borran. Siguen con la otra. ¿En qué aprendizajes es necesario focalizar el trabajo que viene? ¿En qué aprendizaje lo vamos a focalizar? En el que obtuvo menos nivel de logro, por lo tanto partiré. El aprendizaje o la habilidad, lo pueden ahí ustedes separar, que obtuvo menor porcentaje de logro fue la habilidad tanto y el contenido tanto, ¿cierto? Por ende, se va a focalizar con estrategias tanto, con la metodología de trabajo, etcétera, y empiezan a redactar. ¿Qué diferencias observó entre sus estudiantes? Y acá es donde ustedes deben comparar los niveles altos, los intermedios, ¿cierto? Y los básicos. Entonces, ¿qué pudiésemos responder acá cuando me preguntan qué diferencias observó entre sus estudiantes? Por ejemplo, que el 25% de los alumnos está en un nivel avanzado. ¿Ya? Por ejemplo, no olviden ahí hacer la diferencia si van a remitir esos datos al logro de la habilidad o del contenido. ¿Ya?
Entonces, si ustedes, por ejemplo, le van a dar mayor énfasis al desarrollo de la habilidad, que es lo que yo a ustedes les recomiendo siempre, por sobre lo del contenido, que coloquen, por ejemplo, ¿qué diferencias observas? Que, no sé, que como dijo el profesor, que la habilidad tanto, por ejemplo, de comprensión, se observa la mayor diferencia en virtud de la habilidad, no sé, explícita. Le explico de otra manera, podrían colocarlo. La diferencia que mayor, o sea, la diferencia que se observa con mayor detalle es la gran diferencia en porcentajes de logro entre habilidades básicas y habilidades de orden superior, por ejemplo. Esa puede ser una diferencia. Otra diferencia puede ser que alumnos, por ejemplo, que están dentro del programa de integración, tienen menos porcentaje de logro en habilidades de orden superior que los alumnos que no están en el proyecto. Es una diferencia súper relevante porque además están abarcando a la diversidad. Y eso no se pueden olvidar. Es súper importante eso, que puedan establecer también la diferencia entre los alumnos del PIE y que los utilicen como punto comparativo en las diferencias. ¿Cómo interpreta o explica los resultados? ¿Cómo responderían acá? Como logrado o no logrado, ¿Ya? la totalidad de la evaluación, Profe, ¿Ya? no sé. Cuéntame. yo creo que ahí uno puede mencionar la razón o las posibles razones por las cuales no sé, los niños se equivocaron o esas cosas. ¿Será así? ¿Se podrá o no? Cuando, O puedo cuente. nombrar estrategias que me fueron efectivas para poder lograr esos buenos Exacto, resultados o malos resultados, no sé. claro, tanto buenos como malos, pero explicando el por qué habrán eh, resultado así. Ya. Por ejemplo, a ver, ¿Podría hacer referencia a lo que decía anteriormente usted, Andrea, que con respecto a la evaluación, los alumnos no se sintieron familiarizados ya que esta no se trabajó de manera formativa anteriormente o no se les enseñó el instrumento? puede ser una así, corresponde a una muy buena interpretación, como también pudiese ser, eh, por ejemplo, ¿qué pasa si todos ustedes tienen un nivel, a ver, un nivel destacado en el portafolio, la mayoría? ¿Cómo yo puedo interpretar los datos? ¿Cómo yo pudiese interpretar esos buenos resultados? ¿O cómo pudiese explicar esos resultados positivos? ¿Cómo pudiese concluir? Les hago otro ejemplo. Que las estrategias o las metodologías utilizadas fueron las Fueron correctas o las efectivas, erróneas. ¿cierto? Claro. Si, por ejemplo, la profesora Juanita un día llega y me dice, mira, tengo, no sé, obtuve muy malos resultados en la prueba tanto. Y yo le pregunto, profesora, ¿y cómo usted explica esos resultados? Lo que le estoy pidiendo que ella me justifique los malos resultados, que explique qué fue lo que ocurrió, qué procedimiento estuvo mal realizado, que entienda por qué tuvo malos resultados, para qué, para que no los vuelva a repetir y para que mejore la estrategia. Y esta pregunta está muy ligada a esto, miren, a esto, acá, a las conclusiones que les decía acá arriba. Está muy ligado al análisis que yo hago de los resultados y cómo yo los justifico, cómo yo concluyo. ¿Estamos? Andrea, tengo una pregunta. Por ejemplo, suponte que tus resultados son óptimos, ¿Mm? ¿ya? Que no sé, porque el 80% o el 85% de los estudiantes sí logra, qué sé yo, buenos resultados. ¿Ya? Igual tú, o sea, tú también lo puedes considerar, colocar los aspectos positivos. Totalmente, claro, pues, porque finalmente si tú me traes, por ejemplo, un 80% de logro a nivel de aprendizajes,
yo también te voy a pedir, por ejemplo, que tú me expliques esos resultados. Y eso va a obedecer, por ejemplo, a un trabajo de preparación previo en los instrumentos. Va a obedecer a estrategias efectivas trabajadas. Puede también obedecer a el buen uso del error en las distintas clases de trabajo. Puede también obedecer a un proceso evaluativo previo, evaluación procesual, a el trabajo metacognitivo. Entonces también lo puedes justificar desde lo bueno que ustedes hicieron. Ahora, que nunca se les olvide el 20% que no logró, porque también no se vayan centrando solo en el 80% que tuvieron buen resultado. Está súper bien que lo justifiques porque finalmente hubo un muy buen trabajo, pero en alguna parte evidencia también qué estrategias vas a replantear para abarcar al 20%. Y eso no se te puede olvidar. Profesora, de ahí de lo positivo también se puede extraer, y me da la sensación a mí que tiene que ver con la coherencia, las características de los estudiantes. Totalmente. ¿Cierto? Mira, sí, de hecho acá dice que ustedes también pueden hacerse otras preguntas. Y miren, cuando no sepan qué responder, acuérdense de todos los elementos que nosotros lo hemos hinchado en la experiencia. ¿En qué sentido? Si su proceso evaluativo es bueno, significa que la elección de las actividades de la clase fueron efectivas, porque hay coherencia. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Andrea, sí, Cuénteme. Eso me es difícil. ¿Cómo yo hago una pregunta ahí dentro del análisis? ¿Cómo? Que dice, considere que puede plantearse otras preguntas. ¿Uno tiene que escribir la pregunta ahí también? No, usted, por ejemplo, es que estas preguntas son como de apoyo, son como para que ustedes vayan dando respuesta a lo que les decía. No significa que en el análisis ustedes, por ejemplo, van a copiar esta pregunta así textual y luego la van a responder. Claro, usted tiene que jugar a hacer esa Pero donde pregunta. dice ahí, considere que puede plantearse, solamente entonces no va la pregunta escrita, sino que... Claro, es como, por reflexión, ejemplo, mire, claro, pues como cuando ustedes se separan, Ya. y díganme que no han pasado por el proceso que se cuestionan y se preguntan qué hice mal. ¿Sí o no? No, yo me preguntaba otras cosas. Ya, pero la mayoría es como en qué fallé, por qué no fue suficiente, etcétera. Ya, y a partir de esas preguntas viene todo un análisis donde uno en los primeros meses con rabia es que yo fallé, es que yo no sé, quizás no había comunicación, no había comprensión. Ya cuando la rabia pasa, finalmente uno concluye que no era el adecuado nomás. Es lo Yo creo que ha mismo. sido el mejor ejemplo, profesora, hasta Es el que es lo momento. mismo, claro, porque en el fondo en esto ocurre lo mismo. Es qué preguntas yo me hago para llegar a obtener una respuesta que necesito. Y la única forma que usted pueda concluir algo es preguntándose y tratando de encontrar la respuesta. ¿Queda claro? Y profe, profe, Andrea, me saltó una duda, profe. Niños con evaluaciones diferenciadas que sean completamente distintas, ¿también se deben incluir? ¿Qué cree usted? Que sí, pero ¿se adjunta en el mismo documento? Todo ahí, ¿cierto? Claro. Ya, sí. ya. Sí. Ya. Voy con la B. ¿Qué desafío se planteó a partir del análisis anterior? Y esto, ¿cierto?, obedece a este punto. Si ustedes, dentro de los desafíos que se plantearon, ajustaron estrategias, modificaron estrategias, quizás dijeron, miren, y acá a muchos les va a caer el sombrero. Hoy, en realidad, mis chiquillos, siempre yo obtengo malos resultados porque en realidad yo no planifico el proceso evaluativo. O sea, mi proceso de evaluación no tiene una planificación previa. Quizás yo voy instaurando procesos evaluativos cuando considero al ojo que es momento de evaluar. Entonces, el desafío que ustedes se pudiesen plantear es, de ahora en adelante, lo que tengo que hacer es planificar el proceso de evaluación previamente para tener claro lo que tengo que ir desarrollando en intervalos de tiempo para poder luego evaluar.
Y yo creo que esa es una de las mayores fallas de los profesores al momento de aplicar procesos evaluativos que no tienen una intencionalidad anterior, sino que se van generando en el transcurso del tiempo o cuando la UTP les coloca la máquina que necesita las notas en el libro. Pero muchas veces no obedece a un proceso planificado y mucho menos pensado en virtud de cómo voy a evaluar, con qué proceso, qué instrumento voy a ocupar. Y al no planificarlo, no le enseño al alumno a responder ni trabajo los ítems que voy a evaluar en las clases. Entonces, ¿cuál sería mi desafío? Mejorar y planificar un proceso evaluativo con anterioridad para poder tener tiempo de trabajo con los estudiantes, por ejemplo. Pero esto obedece, ¿cierto?, a lo que veíamos acá, ya que si ustedes ajustan o plantean estrategias pedagógicas nuevas. Entonces, ¿qué preguntas? ¿Cómo siguió trabajando con sus estudiantes? Después de los malos resultados, ¿hice algún cambio? Si no hice ningún cambio, porque este es un análisis interno, si ustedes al preguntarse esto se dan cuenta que no generaron ningún cambio, significa que ustedes nunca utilizaron los resultados, nunca los analizaron y mucho menos los utilizaron para una mejora continua e impacto en procesos de aprendizaje. Ahora, si ustedes hacen ese análisis, no lo van a colocar en el portafolio, pues, profesores. Eso es para ustedes, pues. Porque si colocan eso, pucha, les va a ir mal en esa pregunta, pues. La idea es que ustedes incorporen el cambio que ustedes hicieron. ¿Cómo siguieron trabajando a partir de ello? ¿Ya? Luego, ¿qué pasó? ¿Dudas? ¿No? Ya. Ese cambio tiene, donde dice cómo siguió trabajando con su estudiante, ¿cierto? Se relaciona con la modificación en las estrategias. Claro, pues, a esto, profesora. ¿Cómo está ajustó o cómo planteó estrategias pedagógicas nuevas, como de impacto? Sí. Gracias. Luego, ¿se concentró en todos los estudiantes o solo en algunos? Y acá es donde tomo el ejemplo de la Juanita. Andrea, pero es que lo que pasa es que al 80% les fue bien. Sí. Y en virtud de eso, también tienes que analizar lo positivo. Pero, ojo, porque existió un 20% de estudiantes, que no es menor, que no logró el aprendizaje. Entonces, ¿tu estrategia se enfocó en el grupo completo o solo en el grupo que estaba descendido? Y eso es clave. ¿Por qué? Se los explico. Porque si el 80% obtuvo un resultado favorable, pero ustedes la estrategia la modificaron al grupo completo, déjeme decirle que caen en un error que es garrafal. ¿Por qué? Porque al 80% que ya lo logró, le están colocando techo y no están permitiendo que sigan avanzando en su propio aprendizaje por nivelar al 20%. Por lo tanto, en este caso, su estrategia debiese haberse enfocado solo en el grupo del 20%. ¿Qué hacemos con el 80%? Seguimos avanzando, pues, profesora. En forma paralela. Sí. En forma paralela, con apoyo del PIE, con apoyo Andrea, con un plan de intervención desde la unidad técnica, etcétera. Cuéntame. Andrea, eso te quería preguntar yo, porque en mi caso específicamente los alumnos PIE son los que tienen aún más descendido los resultados, principalmente un niñito que es con TEA, que tiene TEA. Entonces, yo creo que efectivamente, o sea, si tú me preguntas, yo creo que yo no he logrado, ¿no es cierto?, encontrar la estrategia para trabajar con ese alumno, independiente de que él tenga un PASI, porque efectivamente él tiene un PASI, pero siento que estamos todavía muy ignorantes frente al trabajo con alumnos TEA con dificultades, sin lenguaje. Entonces, eso
no sé cómo ponerlo porque efectivamente creo que ahí estamos, o sea, yo de verdad yo siento que estoy fallando en eso porque siento de que necesito perfeccionarme, necesito mucho más trabajo, eh, aprender de aquello para poder trabajar con esos niños, pero siento también que tengo poca ayuda de los PASI, los PASI no, como que no funcionan. Ya, lo que pasa es que, mira, ahí, a ver, Educación especial. sí, les va a ver, siempre les va a pasar que los chicos que están dentro del proyecto educativo de integración anden más lento cuando sobre todo tienen un diagnóstico que es permanente como un TEA. Pero ojo, porque los TEAs trabajan con un PASI y el PASI es un plan de trabajo individual que en teoría debiese confeccionarlo la profesora del aula común en ayuda con la profe diferencial. ¿Qué hacen los colegios? El alumno de integración es tuyo a la profe de educación diferencial, por lo tanto tú construyes el PASI. Grave error. Ustedes son los responsables de ese alumno, no la profesora de integración. Ustedes son los que deben confeccionar ese PASI en conjunto y en apoyo con la profe de integración. Ahora, ¿por qué el PASI es tan complejo de implementar? Porque efectivamente existe muy poca preparación de los docentes en aula. Un chico que tiene un TEA generalmente tiene áreas descendidas que obedecen a la parte de lenguaje y comunicación. Casi siempre tienen toda la parte de comprensión descendida por su condición. Por ende, los objetivos que están en las bases curriculares debiesen sufrir algún tipo de adecuación curricular en contenido y en habilidad y se debiese abocar a un trabajo de incrementación en el lenguaje verbal y no verbal. Pero, por ejemplo, ahí hay estrategias que tienen que ver en el área de lenguaje y comunicación con la estrategia de aumentativa, por ejemplo, que obedece a un aumento de vocabulario verbal, pero son estrategias que son súper direccionadas. Ahora, ese alumno, ¿cuál es la estrategia que yo aplicaría como adecuación? Yo trabajaría, yo colocaría, por ejemplo, que mi estrategia va a centrarse en una adecuación del PASI, en un proceso de medición de avance cada un mes del estudiante con estrategias diversificadas que le permitan, ¿cierto?, obtener el logro de considerar el interés del estudiante para poder trabajar temáticas en un contexto que le provoque a él cercanía y que también lo estimule a querer aprender. Podría incorporar también como estrategia a la familia, a lo mejor citar a las familias y enseñarles cómo trabajar con su hijo para que puedan ser un apoyo también frente al aprendizaje en la casa. Me juntaré y en el PASE incorporaré a un equipo multidisciplinar con el fonoaudiólogo que me permite también reforzar las habilidades en lenguaje que están descendidas. Si estoy evaluando matemática, tengo súper claro que al no tener habilidades comprensivas va a impactar de forma directa en todo lo que tenga que ver con el área de matemática. Por lo tanto, lo que yo haría es adecuar un plan de trabajo multidisciplinar enfocado en una adecuación de PASI con ese estudiante, pero además acompañado con un monitoreo constante y con instrumentos adecuados en virtud de lo que estoy evaluando. Por ejemplo, con los chicos que tienen TEA. Ahora, con los chicos que están dentro del proyecto de integración, coloco este ejemplo. Los profesores de inglés. De repente a mí me da risa porque me dicen, profesoras, que a los chicos del proyecto les va terrible en inglés. Y a mí me da risa porque yo les digo, pero ¿cómo no les va a ir terrible si con suerte manejan el español? Si tienen que pensar que los chicos que están dentro de transitorio realmente están con trastornos de lenguaje. Y un alumno que tiene un diagnóstico de un trastorno de lenguaje, una dislexia, por ejemplo, oye, es lógico que va a tener problemas en un idioma paralelo. Por lo tanto, ¿qué tendré que trabajar? Un PASI también, ¿cierto? Adecuado
a palabras básicas de comunicación orientada al lenguaje, pero no le puedo pedir comprensión. O tendré que trabajarlo también en paralelo con estrategias que me aporte, ¿cierto?, la educadora diferencial. Y como estrategia pueden aplicar también el trabajo colaborativo multidisciplinar. No sé si les queda más claro. Sí, Sí, sí. profesora, sí. ¿Sí? Ya. Eso es. En virtud de ello. Ahora, quiero irme a la rúbrica. Espérenme. Porque la rúbrica es la que me interesa. Ahora, profesoras, cuando tengan la oportunidad, por ejemplo, de poder aprender en virtud de cómo trabajar con los chicos de integración, tómenlo. Tómenlo por un tema de que es necesario, porque finalmente ese es el grupo de estudiantes que a veces se les complica a los profesores. Espérame. ¿Dónde está la? Ya, voy a tomar cualquiera nomás, porque mira, fíjense. Ya. A ver, tengo acá. Acá, ya. Acá, formulación de objetivos, lo tenemos, actividad, listo. Ya, acá. Tenemos la rúbrica para el indicador que tiene que ver con evaluación y pauta de corrección utilizada. ¿Ya? Entonces, ¿qué me van a preguntar? ¿O qué me van a evaluar? Este indicador evalúa la capacidad del docente para diseñar situaciones de evaluación con instrucciones claras que permitan a sus estudiantes demostrar lo aprendido y elaborar pautas de corrección en las que se identifiquen nítidamente los desempeños esperados, lo que le permite obtener información precisa. Esto obedece, ¿cierto?, a la tabla de especificaciones. Y acá tengo, básico, lo que el docente solicita a los estudiantes, las instrucciones de la tarea, es parcialmente coherente con lo que evalúa. Nuevamente volvemos a la coherencia del indicador y del objetivo, ¿ya? Es decir, evalúa algo extra respecto de lo que les pide o deja de evaluar aspectos que les solicitó como requisito. Que no exista coherencia, que en el fondo yo los indicadores declaro X cosa, pero cuando estaba construyendo la prueba se me ocurrió colocarles un desafío que obedece a un contenido que no trabajé nunca y que son 2 niveles más arriba. Eso no lo hagan. ¿Ya? Luego, la mayoría de los aspectos evaluados son observables, claros, precisos y se ajustan a la graduación del instrumento. Aquí, profesores, cierren los micrófonos. Ya. ¿A qué me refiero con esto? A que lo que yo tengo que observar, lo que tengo que evaluar debe ser súper observable. En el fondo, eviten colocar tipos de evaluaciones ambiguas que tengan que aplicar lo subjetivo. Yo creo que el alumno acá quiso decir tal cosa porque a lo mejor yo le pregunté ambiguamente. Por ejemplo, pregunta abierta y le colocan, están evaluando, por ejemplo, el golpe de Estado, por dar un ejemplo. Y les pregunto, indica tu postura frente al golpe de Estado y considera algunos hechos relevantes para tu respuesta. Y el alumno, por ejemplo, le colocó el atentado que hubo contra Pinochet, cuando casi lo matan. Pero para ustedes quizás ese hito importante que para el alumno es importante, quizás para ustedes no. Y quizás para ustedes era importante que él colocara, cuando se votó el sí o el no, los torturados, no sé, cuando Pinochet, por ejemplo, se tomó la moneda con Allende, etc. Pero la pregunta no era clara. La pregunta no le mencionaba elige un ítem de todos estos que te planteo. No, en el fondo, usted le dieron la libertad para que él pudiese elegir
uno de los hechos que para él era importante, pero resulta que después usted al momento de evaluar se lo consideran malo porque no respondió en virtud de lo que ustedes querían que él mencionara. ¿Se entiende? Sí, Ya. Sí, profe. Eso es ambiguo. Y eso no deben hacerlo. Porque eso es un aprendizaje, un aspecto evaluado que es poco medible porque obedece a lo subjetivo. ¿Ya? En lo competente tienen que tener lo mismo, coherencia, y todos los aspectos evaluados son observables. Acá recuerden que entre un nivel básico competente, la única diferencia es que en el básico se trabaja con 2 de 3, por ejemplo, y en el competente con la totalidad. Es la única diferencia. Profesora Andrea, una consulta. Cuénteme. ¿Es el que dice arriba, ando perdida, uso del error ¿A dónde? en la rúbrica? Aquí estoy, ando perdida, rúbrica, evaluación. Ah, ¿usted está en la evaluación o en el uso del error? No, estoy en la evaluación, profe. Ah, me perdí, Teresa. ¿Y esa es igual? Análisis, uso de los resultados. La 2A, algo así. Es que es distinta a la que yo tengo, ¿no? No, son casi iguales. De hecho, evalúan los mismos elementos porque yo la revisé. Ah, pero la que tiene usted, ¿de qué es? Es de rúbrica. Ya, aquí me perdí. Ya. No sé. Sí. Mire, dice que esto se utiliza ante evaluaciones de algún desempeño, ejecución o producto. ¿Ya? Ya. Y el destacado, fíjense dónde está la diferencia. Me dice que la evaluación presenta algún aspecto que evalúa el progreso en un desempeño específico. Entonces, ¿se acuerdan cuando yo les enseñé a calcular que en un instrumento de evaluación lo que debíamos tener ojo era que no podíamos confeccionarlo solo con habilidades básicas, que debía tener un porcentaje, que era, por ejemplo, 33, no sé, pues 40, 30 de básica, 40 intermedia, ponte tú, y 30 de habilidades superior. ¿Se acuerdan? Sí, 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 profesora. Sí, ya. Sí, profe. Justamente les enseñé eso, ¿por qué? Porque es aquí donde esa progresión de habilidades los lleva al nivel destacado. Que su instrumento evidencie un progreso de desempeño. Entonces, si yo construyo, por ejemplo, una rúbrica o una prueba solo con habilidades de conocimiento y me quedo estancado en conocimiento y además, por ejemplo, no sé, pues ya llego hasta el de aplicación, me estoy moviendo entre nivel 1 y 3, o sea, entre habilidades básicas e intermedia, pero no me está permitiendo evidenciar un progreso de desempeño hacia habilidades superiores. Y este finalmente es el elemento clave que los lleva al nivel de destacado. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, le entregan acá algunas características de graduación también, de instrumentos de evaluación. ¿Ya? Acá. Acá para que ustedes después lo vayan leyendo ya con más calma. Y ahí cualquier duda la vamos aclarando. Y esta es la de prueba escrita. Fíjense que dice que en nivel básico la mayoría de las instrucciones son claras. Instrucciones claras y pertinentes. Luego, la mayoría de los ítems están correctamente formulados y cuentan con una pauta a la que se especifica la respuesta al desempeño esperado. Nosotros también vimos una clase de cómo debían construir los ítems y también vimos algunos tips. En el competente se repiten los dos elementos, pero es en la totalidad. ¿Y qué los lleva a un nivel de destacado? La evaluación presenta preguntas o tareas que evalúan un mismo contenido en 3 niveles de complejidad. Ejemplo, matemática.
Multiplicación. Multiplicación. Primer nivel. Alumno identifica, es capaz de identificar las partes de una multiplicación. Mire, fíjese qué simple. Luego, otro ítem. Alumno es capaz de trabajar, de resolver una multiplicación de forma mecánica, donde yo le coloco una multiplicación y es capaz de resolverla. ¿Qué habilidad estoy trabajando? Aplicación. Pero luego le evalúo la multiplicación, pero en un contexto resolutivo, que los lleve ya a un nivel de habilidades superior, ¿cierto? Donde estoy viendo el tema, todo lo que tiene que ver con el tema de análisis, ya, pero a un nivel, por ejemplo, ya de habilidades superiores, o los puedo llevar a un nivel 6 que es de creación, donde les pido que ellos sean capaces de crear un problema matemático utilizando la multiplicación. ¿Se dan cuenta cómo yo evalué un mismo contenido, pero en 3 niveles distintos de progresión en complejidad? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Profesora Andrea, en relación a eso, tengo una duda en relación a mis objetivos, que yo estoy trabajando con las figuras 3D en segundo básico, que es geometría. Pero resulta que el objetivo 3, que es construir figuras geométricas, viene en base a lo material concreto, entonces yo no lo puedo abordar en una prueba. ¿Qué hago ahí para avanzar de nivel? Lo podría haber evaluado por medio de una rúbrica. Es que ese trabajo va en la tercera experiencia de la planificación, en la tercera clase. ¿Ya? Ahí van a construir las figuras 3D, pero eso yo no lo puedo colocar en una prueba, po. No, pero pudiese colocar, por ejemplo, niveles de desempeño o criterios que le evaluaran la progresión de habilidades, porque en una rúbrica usted puede evaluar que el alumno la construya, pero también a lo mejor el alumno pudiese presentar lo que hizo por medio de la explicación. Entonces, por ejemplo, pudiese evaluar que él le sea capaz de explicar qué es una figura 3D. Lo que está trabajando ahí es una habilidad básica, solo en el fondo como de extracción de información que trabajo en las clases con usted. Después, a lo mejor, él pudiese construirla, pero al construirla, él no está creando, por lo tanto, usted sigue manteniendo en habilidades intermedias, que es de aplicación, porque las figuras 3D, ellos las van a construir por medio de una red. Y la red, No, en segundo ¿no? básico no viene red, solamente trabajar con plasticina o masita. Ya, listo. Pero finalmente, mucha creación no hay como para un nivel 6. Ellos estarían trabajando en una habilidad de crear, pero de un nivel como intermedio. Recordar que esa habilidad se presenta en varios niveles. Ya, Ahora, sí, pero mi duda es, yo por ejemplo voy a tener que evaluar el OA1, que era describir, el OA2, que es comparar las figuras, pero ¿cómo me salto a un tercer nivel si el tercero ya es construir con masitas? Entonces, en la prueba, esa es la duda que yo tengo. porque es simple. A ver, déjeme preguntar a los profesores, ¿cómo lo podría hacer la profesora para no entregar la respuesta yo? ¿Qué se les ocurre? Y A ver, podría evaluar otras habilidades de la unidad. Sí, ya. pero claro, pero ¿qué evalúo de ya un nivel más avanzado? Ese es lo que estaba pensando. Profesora Andrea, ¿y armar una figura 3D sería un nivel de complejidad avanzado? No. Sí, no, es que no viene en segundo armar con red de... Claro. Pero Claro, en tercero, profesora, es que yo también estoy es que trabajando sí, ese objetivo. en tercero viene, sí. Es que De depende, segundo, porque, por ejemplo, claro, si usted le da la libertad para que él cree algo 3D que no exista, está trabajando en un nivel de habilidad 6. Pero si él le confecciona, por ejemplo, no sé, un cubo,
ya no está aplicando la habilidad de crear, porque recuerden que la habilidad de crear es cuando el alumno hace algo que no existe o da respuesta a alguna problemática. Entonces, si el alumno, por ejemplo, crea un cubo, lo que él está haciendo es replicando algo a partir de un Claro, modelamiento, pero que es la con, habilidad de crear no está. que es con masita, claro, que es construir Claro, nomás, claro. claro. Ahora, es súper simple. Usted pudiese haber construido la rúbrica al inicio de la unidad y donde pudiese haber dejado algunos criterios donde usted los pueda haber ido registrando por observación sistemática durante el transcurso del desarrollo de la unidad completa. Entonces, algunos criterios que obedezcan a temas conceptuales que usted los podría haber ido observando en el desarrollo de las clases por medio de preguntas direccionadas para evaluar, por ejemplo, el conocimiento o la comprensión frente a lo que es una figura 3D. Y usted va registrando ahí por medio que las clases se van desarrollando. Aplicó una observación sistemática bajo un mismo instrumento que es la rúbrica. Luego pudiese haber aplicado, evaluado, por ejemplo, el tema de la misma construcción con la masita. Y ahí aplica la misma rúbrica. Y otro nivel pudiese haber sido que ellos pudiesen haber valorado, por ejemplo, la utilidad de las figuras 3D, por dar un ejemplo para que me entienda el nivel de progresión. Ahora, si cuando ellos ya construyeron era su nivel más alto, antes de eso está el nivel de comprensión, está el nivel de conocimiento y el nivel comprensivo. Entonces, usted pudiese a lo mejor haber generado quedadas durante la clase que, no sé, pues permitieran evidenciar solo el nivel de conocimiento que saben frente a una figura. Luego, de comprensión, que sean capaces de explicar la importancia y en los contextos que se pudiese haber aplicado el uso de las figuras 3D. Y el otro nivel, que ellos lo construyan. Y todo lo pudiese haber trabajado dentro de un mismo instrumento, una rúbrica, pero esa rúbrica usted la tiene que haber ido completando en todo el transcurso del desarrollo. ¿Y cómo? Netamente por observación sistémica. Lo que pasa es que yo hice la actividad, la última de construir, pero al final puse que se evaluaba con una rúbrica. Oh, mire, ¿qué es ahí, profesora? Sí. Para los demás profesores, ¿qué fue lo que hizo mal la profesora? El instrumento al final. ¿Qué es lo que no hubo? ¿Proceso de qué? No. ¿Qué es lo que no hubo? ¿Un diagnóstico tal vez? No hubo un proceso de planificación. Planificación del de instrumento. la evaluación. Claro, po. ¿Te fijas? Yo es como que ejecuto y después pienso cómo evalúo. Pero en cambio, la profesora Bernardita no me corrigió este error. ¿De cuál? Porque la profesora Bernardita todavía no entra el tema de evaluación, po. No. Lo que pasa es que me refiero yo que yo lo coloqué en la última experiencia de aprendizaje, esa es la actividad. Entonces Ya, yo ahí puse que se evalúa con rúbrica. Es que no se lo va a corregir. Es distinto a la prueba. Claro, pero es que no se lo va a corregir, porque si usted no determinó en la clase 1, por ejemplo, que iba a aplicar la evaluación procesual por medio de la rúbrica, lo que yo también hubiese entendido era que usted iba a aplicar solo una rúbrica en la última clase de construcción, po. Eso, pues sí, pues. Claro, pues. Entonces, y ahí es como súper difícil identificar el proceso, porque si usted me lo coloca y me aparece la rúbrica solo en la tercera experiencia, yo debo deducir que usted la va a aplicar ahí a un trabajo que va a realizar en esa clase, pues. Claro, pero es distinta a la prueba que voy a hacer, po. Claro, po, es diferente. Claro. Po. Si el tema es la prueba, ¿cómo yo evalúo el construir en la prueba? Es que no lo puede evaluar en una prueba, po. Ya. Porque hay instrumentos, claro, porque hay instrumentos que se adaptan a procesos y otros pero que ahí no. En la prueba se puede preguntar, por ejemplo, que expliquen por qué es tan importante la geometría en la vida cotidiana. Totalmente, pues los puede llevar a otro nivel, claro, los puede llevar a otro nivel de preguntas comprensivas.
que ahí quedaría Claro. como de la pregunta de desarrollo. Claro, como de progresión. Ya, súper. Sí, porque eso sí que lo abordamos, po. Sí, po. Ahí Ya. está en la progresión. Ya, y esa, ahí quedaría como en reflexión, comprensión, nivel de comprensión. No, porque el nivel de comprensión está en un tercer nivel. ¿Y qué sería cuando responden eso? Es que, Argumentar. claro, es que depende, porque va a depender, por ejemplo, qué usted quiere que hagan, pues si quieren que argumenten, si quieren que valoren, que reflexionen, que justifiquen, va a depender de lo que usted quiere que hagan ellos en Ya. esa prueba. Ahora, Tendría que ser ojo, como reflexión, ya. claro, ojo, porque si usted los va a llevar, por ejemplo, a un nivel de, no sé, pues, de valoración o no sé, pues, de reflexión, tiene que estar alineado con los objetivos que usted declaró. Ojo ahí, Ya, tendría que cambiar un objetivo ahí o agregar uno. claro. Sí, ya, Y no profe, ahora necesariamente, profesora, y no necesariamente la experiencia, porque si me cambia el objetivo de la experiencia, tiene que cambiar la experiencia completa. Pero lo puede agregar solo en el lo que pasa instrumento. es que yo estaba pensando agregar otro objetivo en la prueba. Claro, eso es lo que le decía, porque, sí. claro, porque recuerden que yo les mencioné que en la prueba no necesariamente deben evaluar solo los 3 objetivos que declararon, lo pueden evaluar más objetivos. ¿Se acuerdan? Eso ya. Ahora ya me solucionó el problema. Gracias, profesora. Ya. Gracias. Ya, profe, estaríamos Andrea. ok. Ahora me quedo con las dudas. Andrea, Cuéntame. yo igual estaba pensando lo mismo que la señora, porque el mío, yo voy a hacer que hagan un diálogo, porque es expresión oral, pero ¿Ya? en un diálogo, ¿cómo evalúo progresión de contenido? ¿Qué habilidades usaste? Es que el objetivo es participar en diálogos, que es como ¿Ya? crear un diálogo al final. Pero, Y a ver, ese es el más. pero objetivo número 1, ¿cuál fue, más o menos? El mío es describir oralmente. ¿Ya? Ya el 2 es expresar gusto y preferencia en forma ¿Ya? oral. ¿Ya? Y el último es participar en diálogos, formulando preguntas y respondiendo sobre los alimentos, la ubicación de los alimentos. Ya, pues, pero es que ahí tienes la progresión lista. Pues. Ya, pero ¿cómo se ve eso en un diálogo? O sea, simplemente cuando yo lo digo, por ejemplo, en la rúbrica tendrá que describe. Lógico, Que porque en cuando tú en el construyas, diálogo, ¿cómo me va a describir si es un diálogo? pero es que fíjate la habilidad que estás evaluando. Mira, ¿qué habilidad estás evaluando? La primera, Describir. ya, pues. Mira, sale un poco de inglés. Cuando alguien expresa algo de manera oral, por ejemplo, yo te pido a ti que hagas el taller. Hay 3 tipos de taller. Un taller que puede ser que tú describas textual algo, pero estás trabajando la expresión oral igual. ¿Sí o no? Sí. Ya. El segundo taller ya no te voy a pedir que describas algo, sino que te voy a pedir a lo mejor que incorpores ejemplos. Por lo tanto, te estoy llevando a un nivel ya de aplicación, pero también por medio de la expresión oral. Y a lo mejor el tercer taller ya te voy a pedir que tu actividad central del taller tú la lleves a que tú puedas reflexionar en virtud de X tema. No te confundas, porque tu proceso es expresión oral, pero fíjate que tu expresión oral ahí fue creciendo. No es lo mismo expresarte oralmente leyendo algo, describiendo algo con los elementos textuales, a luego a llevarte a un nivel de expresión donde puedas ser capaz de emitir alguna opinión frente a algo, algún juicio, y otro nivel de expresión oral es que ya participes activamente, reflexionando, valorando, etcétera. ¿Se entiende el nivel de progresión de una expresión oral? Es que sí, pues, pero si yo voy a hacer un diálogo, esa es mi evaluación.
que ellos ¿Ya? hagan el diálogo, tengo que, o sea, dejo afuera las otras cosas, po, No, pues. porque, La incorporan los descriptores, pues. Y en los criterios. pero si es un diálogo, ¿cómo? No logro Ya, entender. pero qué vas a evaluar en un diálogo? Bueno, que formule bien las preguntas, porque él me tiene que formular preguntas, que la otra persona que la responda, que use bien las preposiciones, ¿Ya? ya que también conozca, ¿cierto? A través del diálogo demuestre que conoce los muebles de cocina donde están esos, los alimentos. ¿Ya? Eso es principalmente. Se supone que es un chef, qué sé yo, con un ayudante de cocina, es un roleplay. ¿Ya? Pero en ese roleplay no veo que yo pueda colocar como grado de dificultad, pues sí. Claro que puedes, pues, Juanita. Claro que puedes, porque fíjate. Ay, ¿Se le cuéntame. pasaron los monos? Ah, porque, claro que puedes, porque, mira, te estás entrampando. Mira, ¿dónde está la clave? En lo que tú determinas que vas a evaluar. Ya, vas a evaluar. Lo puedes separar así, mira. Lo puedes evaluar como conocimiento, que el alumno sea capaz, ¿cierto?, de usar, no sé, los elementos clave en inglés. Formulación de preguntas, que sea capaz de preguntar en inglés, nivel 1. Dentro del mismo diálogo, también puedes evaluar que no sea solo capaz de preguntar, sino que sea capaz de comunicarse de forma fluida en inglés utilizando los elementos de saludable. Nivel 2 de progresión. Y luego, dentro del mismo diálogo, puedes evaluar que sea capaz de hacer preguntas, que sea capaz de comunicarse de manera fluida, pero además que dentro del diálogo pueda darte respuestas en virtud de su opinión de la comida saludable. Por ejemplo, tienes 3 niveles progresivos dentro del diálogo. ¿Se Ya, entiende? pero por ejemplo, sí, ahí lo entiendo mejor. Pero por ejemplo, la fluidez, ¿Ya? ¿cierto? No es, ni la pronunciación, nunca han sido parte de mi objetivo de la clase. De las que yo mencioné, no las puedo meter ahí, po. O si igual, si no Pero han sido parte de mis objetivos de los objetivos de la clase. no, pero sí lo puedes agregar dentro de tu experiencia, po. Por En la ejemplo, evaluación sí se podría. claro, po, y dentro de tu experiencia puedes a lo mejor colocar en alguna parte, no sé, po, cuando trabajas la actividad, cuidando la fluidez, por ejemplo, del trabajo, etcétera. Puede estar plasmado dentro de la experiencia y no necesariamente dentro del objetivo. Ahí me Pero, quedo más claro. ya, pero igual ahí te puedo pegar una ayuda. Ya, gracias. ¿Ya? Ya, pero Profesora, cuéntame. yo me podría mover en la evaluación en los niveles 2, 3 y luego pasarme al 6, De poder como puedes, sí. para, por ejemplo, en vez de poner en el último, en la parte de la experiencia, como la evaluación de la experiencia, digamos, de la clase, que los niños resuelvan el problema, que en vez de resolver sea crear un problema. Sí, sí. Entonces me podría mover en 2, 3, 6. 2, 3, 6. Yo le recomendaría moverse entre 3, 4 y 6. Ya, lo que pasa es que ahí es donde me surgen como dudas con respecto a las habilidades, porque mi primera habilidad es comprender la multiplicación. ¿Ya? La segunda es aplicar la propiedad distributiva en la multiplicación. Ahí ¿Ya? voy 2, 3 y luego tenía mi objetivo que lo voy a tener que modificar si es que hago esto, pensando en lo que estoy aprendiendo ahora. Ujú. Resolver problemas aplicando diversas estrategias. ¿Ya? Entonces ahí es donde yo me mantengo y no avanzo a habilidades de nivel superior, me quedo en el 3, porque Claro. resolver sigue siendo de aplicar. Sí. Entonces me muevo en el 2, 3, 3.
Claro, Y pues. esa es mi duda como grande que tengo. No, pues lo ideal sería que se moviera con otro nivel más arriba. Entonces, tendría que modificar mis objetivos para poder llegar al que los niños creen el problema en vez de resolverlo, digamos. Sería lo ideal, sí, O sea, que totalmente. creen y lo resuelvan, obvio. Sería lo ideal, porque ahí tendría una progresión. Ya. Ya. Entonces voy a tener que hacer esa modificación, sí o Sí, sí. sí o sí. Ya. Ok, muchas gracias. Ya, ya, profes. Eh, voy a dejar de grabar acá